Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de esta asignatura de Economía Colombiana. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo 1, módulo que denominamos Características de la Economía Colombiana. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura Economía Colombiana. El día de hoy entonces, tal y como lo tenemos presupuestado, desarrollaríamos nuestra sesión sincrónica número 2. La semana anterior desarrollamos la sesión sincrónica de bienvenida, donde pues manejamos entre otras cosas las normatividades y los lineamientos para el desarrollo de el curso en particular y dimos algunos aspectos generales de dónde encontrar diferentes apartados para identificar precisamente cómo sería ese desarrollo del curso. Bien, el objetivo de esta sesión sincrónica es sacar algunos conceptos relacionados con las características de la economía colombiana, eh, la agenda para el desarrollo de estas sesiones. En primer lugar, realizar una muy breve presentación de este módulo número uno. Vamos a hablar de las características que tienen los colombianos, el colombiano promedio. Vamos a hablar de las características estructurales de la economía colombiana, estructura, población, producción y sectores económicos. Vamos a hablar de la economía de Estado, la gobernabilidad y políticas y el balance fiscal, ¿no? Teniendo en cuenta también cómo el conflicto armado en Colombia pues ha generado ciertas características que hacen fluctuar precisamente ese ejercicio de evolución económica en el país. En algunas ocasiones cuando se han avanzado en procesos, diálogos de paz, se identifica cómo ese impulso económico mueve al país, pero cuando también de manera unilateral en algunas ocasiones pues se rompen estos diálogos, vuelven a presentarse, por decirlo, diálogos no a menos, pues hace que nuevamente ese ejercicio económico se bloquee. Bien, bueno, nuestro módulo número uno de nuestro curso se denomina características de la economía colombiana, como ya lo he mencionado con anterioridad. Y la competencia que buscamos desarrollar es que ustedes puedan identificar las características económicas del colombiano promedio y sus implicaciones en la actividad económica. Para este módulo número uno, nosotros tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. Voy a dirigirme puntualmente al curso para poder identificar esas actividades, la cual ya cerró la primera de ellas, ¿no? Recordemos que cerró el pasado lunes 12 de abril a las 8 de la mañana y a partir de ese momento ya se encuentra habilitada la actividad número 2, la cual va a permanecer habilitada hasta el día 26 de abril a las 8 de la mañana. Es decir, contamos con 2 semanas para el desarrollo de esta actividad. Como siempre yo sugiero en estos casos, pues les recomiendo a los estudiosos que por favor traten de hacer uso de este primer fin de semana para el desarrollo de la actividad. Recuerden que no es oportuno dejar al último fin de semana, al último instante el desarrollo de las actividades, más aún cuando pues se están desarrollando en este momento pues otras dinámicas, otras actividades, otras entregas en otros cursos. Entonces, por favor, recordemos siempre desarrollar las actividades, las entregas, como es en estos casos, cuando se cuentan con 2 semanas en el primer fin de semana. La actividad número uno ya fue evaluada, se evaluó el día de ayer. En términos generales, a la gran mayoría le fue muy bien. Ya cuentan ustedes allí con la calificación y retroalimentación de esa primera entrega. Y habremos avanzado entonces en ese primer 25% del curso. Nos queda un 75%. Precisamente a la gran mayoría les fue muy bien en el desarrollo de esa primera actividad. Por lo tanto, con una buena nota en esta actividad número 2 pues ustedes ya tendrán un gran avance del 50% del curso. Recordemos que en esta asignatura todas las actividades tienen un peso del 25% sobre la nota final. Entonces es sumamente significativo, importante
que cada uno aporte en estos primeros apartados del curso elementos que pues le permitan tener una mayor tranquilidad a esa fase final o esa recta final del curso. Con una muy buena nota en este módulo, ¿no? Inicial, ya ustedes afrontarán esa fase final de la asignatura con una mayor tranquilidad. Bien. Bueno, características económicas que tienen los colombianos. Vamos a revisar qué características, cómo es el comportamiento normal del colombiano promedio. El colombiano promedio sabe leer y escribir, al igual que el 91% de sus compatriotas. Solo ha recibido algo más de 6 años de educación, lo cual implica apenas la terminación o culminación de la primaria. Esto es una característica fundamental del entorno colombiano y son los niveles de escolaridad. Eh, en algunas ocasiones se debe a cultura, en algunas otras ocasiones se debe precisamente al acceso que puede tener la población a ese ejercicio educativo. Por un lado está precisamente el aporte que pueden dar entidades privadas que se dediquen puntualmente al ejercicio educativo, y por otro lado está el aporte que pueda llegar a ejercer el Estado, ¿no? Desde mi punto de vista es un elemento fundamental que el Estado se preocupe por ofrecer este tipo de servicios, por hacer llegar la educación, que es un elemento fundamental para el desarrollo en todos los aspectos del país, pues, que se pueda acercar o que se permita asegurar que diferentes niveles de la población van a poder acceder al mismo. Estoy en desacuerdo con aquellos apartados políticos que opinan que pues este es un servicio que de cierta manera se debe privatizar por completo y solamente permitirles a entes privados eh, ofrecer este servicio para el manejo de la educación como un negocio. Si bien obviamente sí se debe ofrecer y se debe permitir que existan una demanda privada, una oferta privada, perdón, del servicio, pues bien, va a existir un vacío, va a existir un hueco dentro del mercado que debido a su posible no rentabilidad eh, no llame la atención de entes privados para que se ofrezca el servicio en un nicho de mercado. Es allí donde el Estado debe entrar a verificar esos vacíos y a partir de la financiación que dé el Estado, pues permitir que esa población que no puede acceder a la educación privada, pues pueda ser educada por medio de educación pública. La educación sencillamente es un elemento fundamental para el desarrollo de todos los países. Esto es algo claro y es algo que eh, ha sido y ha funcionado en todos los países industrializados y desarrollados. Ningún país desarrollado llegó a ese instante o a esa instancia sin tener que desarrollar adecuados ejercicios educativos y de formación. No llegan allí por obra y gracia de la divina proeza. Entonces es necesario desarrollar sistemas adecuados de educación para que precisamente la población pueda evolucionar y pueda crecer en términos económicos y productivos. Y otro de los elementos que también es importante resaltar acá es la preocupación que puede surgir a partir del desinterés que hoy en día existe por parte de la población de acceder a programas educativos. Hoy en muchos niveles de la población y en muchos edades, mejor dicho, en muchos digamos niveles educativos, estamos hablando de secundaria, niveles técnicos, tecnológicos, profesionales, las personas no están muy interesadas en estudiar porque sencillamente identifican que no necesitan estudiar para poder acceder a un ingreso económico. Y eso conlleva a que sencillamente nuestra población no se esté formando, a que mucha parte de la población hoy en día, los jóvenes, estén interesados más en volverse influencers, youtubers, en
tener una imagen y muchos seguidores en Instagram, en Twitter, y a partir de allí empezar a generar ingresos y no educarse, no aprender, no generar ningún tipo de aprendizaje que les asegure a futuro pues una participación dentro de ese mercado económico del país. Y sencillamente, pues, si bien obviamente hay muchos de estos individuos que posiblemente sí generan ni grandes ingresos económicos, pues es algo que no dura para toda la vida. No van a tener estos ingresos para siempre, eternamente. Va a llegar algún momento en que sencillamente la oferta o bueno, la competitividad entre esos mismos desarrolladores de contenido o personal que participa en redes sociales sea tanto que ya no tengan ninguna relevancia aquellos que hoy en día sí la tienen. Entonces es otro de los elementos que realmente preocupa dentro del entorno económico colombiano. El colombiano promedio no ahorra. Los cambios en su ingreso reflejan los cambios en su consumo. Más aún, su consumo se ha vuelto mucho más volátil en los últimos años. Por ejemplo, según las cifras de cuentas nacionales, la recesión a finales de los años 90 redujo un 10% en el consumo promedio de los colombianos. El colombiano promedio tiene esa tendencia. Si se gana 1 millón de pesos, se gasta 1 millón de pesos. Si pasa a ganarse 2 millones de pesos, uno creería que, por ejemplo, pues podría incluso sí empezar a madurar un poco más sus gastos, gastarse 1.200.000, 1.300.000 y el resto de dinero ahorrarlo o invertirlo. Pero no, resulta que ese que ganaba 1 millón y ahora se gastaba 1 millón, ahora se gana 2 millones y se gasta los 2 millones. Y si pasara a ganarse tres, pues pasaría exactamente lo mismo. Ya no ganaría tres, ya ganaría tres y ya no gastaría dos, sino que gastaría tres. O el que gana cuatro, ya no gasta cuatro, sino gasta cuatro y medio, es decir, terminas endeudándose. Entonces empezamos a identificar que es una característica del colombiano promedio no ahorrar, sino que su estilo de vida depende de la ganancia que tiene en el dinero. Y el colombiano promedio no piensa futuro, el colombiano promedio vive el día a día, por más de que existan cambios en su ingreso. Si hoy se ganó 20.000 pesos, se gastó los 20.000. Si mañana se ganó 80.000 pesos, se gasta los 80.000. No prevé a futuro, no prevé que al siguiente día nuevamente se puede estar ganando los 20.000 y puede estarse viendo un poco más ajustado en sus gastos. No, el colombiano promedio gasta a diario el promedio de dinero que ingresa. Los colombianos con educación secundaria completa ganan el doble frente a quienes no la tienen y los colombianos que cuentan con una formación técnica el triple y los que logran culminar la formación profesional 7 veces más. Este sería el ideal, ¿no? Pero uno de los aspectos que han llevado diferentes políticas en los últimos años precisamente de contratación de personal son políticas que en algunas ocasiones lo que han hecho es favorecer obviamente a las grandes organizaciones, pero precarizar la labor o la mano de obra, por llamarlo de alguna manera, más allá de que sea una mano de obra calificada. Eh, Hoy nosotros nos enfrentamos a situación actual en donde un profesional promedio está por debajo de los 2,5 millones en su salario. Y esto es algo que realmente no está ni cerca de lo que se menciona en esa premisa, ¿no? Esa premisa mencionaba que hace algunos años nosotros sí podíamos identificar, estamos hablando de la estructura económica de Colombia a partir de la apertura económica, es decir, a finales de los 1990, donde podíamos identificar que una persona profesional tenía un salario, perdón, 7 veces más que alguien que apenas había completado la secundaria, es decir, que el salario mínimo. Y hoy en día creo que una persona que tenga 7 veces el salario mínimo, más que ser profesional, requiere de haber obtenido una experiencia profesional bastante amplia y haberse formado y madurado precisamente como profesional durante varios años. Entonces es algo que realmente también preocupa del desarrollo económico nacional, la tendencia que precisamente han tomado las organizaciones y la política social y gubernamental de cara a lo que es el desarrollo económico del país. Las características entonces estructurales de nuestra economía colombiana están dados
por ese primer elemento que es la estructura. La estructura es el conjunto de partes interrelacionadas entre sí que forman un conjunto donde los cambios en una de esas partes genera que se produzcan modificaciones en los apartados restantes. La economía de un país, por lo tanto, puede considerarse una estructura, la denominada estructura económica. Es decir, cualquier elemento que genere algún cambio dentro del país va a repercutir directamente en los cambios de los demás apartados económicos del país. Y en muchas ocasiones pues esto es transparente para el colombiano de a pie, pero sí es algo que se percibe dentro de la estructura económica nacional o dentro del perfil de negocio nacional. Es decir, por ejemplo, un cambio en el precio del petróleo, en el precio de la CPM, más que en el precio del petróleo, nosotros sentimos el cambio cuando se llega a presentar un cambio en el precio, cuando se aprueban. Acá estamos acostumbrados ya de un mes para otro que se aprueba una alza en el precio de la gasolina y de la CPM hasta de 100 pesos, ¿no? Es algo normal que sucede en nuestro país. De un mes, de un día para otro, aumentan 100 pesos el precio de cada galón de combustible. Eso hace que nosotros la primera idea que tengamos es que, bueno, subió el precio de la gasolina. Únicamente hay un elemento en la economía. No, si bien hay un incremento en el precio de la gasolina, eso repercute en los demás elementos que están asociados a la estructura económica. Cambio ese apartado y los demás también se mueven. Por ejemplo, los transportadores van a tener que pagar más por el combustible que utilizan para hacer el transporte de mercancías. Entonces, hay un incremento en el precio de transporte. Entonces, el productor de, imaginémonos, de papa, ahora va a necesitar pagar más dinero al transportador para que transporte sus productos desde el campo a la ciudad. Entonces, ahora el vendedor de papa, a quien la compra, al señor de la tienda, ya no le va a cobrar lo mismo que le cobraba antes, sino que te va a tener que cobrarle más porque se ha presentado un aumento en el precio de venta que le estaba ofreciendo el señor que cultivaba la papa. Y el señor que está allí en la tienda recibe la papa y él no va a venderla al cliente final al mismo precio porque pues se le ha aumentado el costo de venta, el costo de compra, y por lo tanto tiene que modificar su precio para la venta de ese producto. Y cada uno de nosotros que nos acercamos a esa tienda a comprar papa, pues vamos a identificar que efectivamente ha existido un cambio, un aumento. Y eso va a modificar el presupuesto que nosotros teníamos eh, para el gasto de nuestro día a día. Teníamos presupuestado gastar 600.000 pesos en mercado, pero bueno, ya no se nos va a ir 600.000, sino que se nos va a ir 650.000. Hay 50.000 pesos que ya están por allí desfasados a lo que nosotros teníamos de idea inicialmente que íbamos a gastar. Entonces, en lo absoluto, todos los elementos de la economía se mueven. Por ejemplo, entonces yo utilizaba esos 50.000 pesos todos los meses para comprarme, no sé, la suscripción al periódico El Tiempo. En realidad no sé cuánto costará, pero digamos que tenía la suscripción. Como ahora me estoy gastando 50.000 pesos más en mercado, pues resulta que ya no voy a necesitar, o no es que no la necesite, sino que ya no voy a querer esa suscripción al Tiempo y voy a eliminarla. Entonces es un ingreso que deja de percibir el periódico y bueno, así se empieza a mover. Nos podemos dar cuenta que absolutamente con un cambio pequeño que se presente en esos elementos de la economía, nos damos cuenta cómo es una estructura, que es un sistema completo. Todo eso empieza a sufrir cambios, empieza a sufrir modificaciones. Cualquier cambio que se presente dentro de la estructura de uno de los apartados de la economía del país hace que se refleje en los demás. Los análisis de estructuras se interesan en los recursos básicos de un país, en el crecimiento de la población y sus movimientos, en las características básicas del mercado de trabajo, en la división de los sectores y ramas de la actividad productiva, en el papel y las funciones que ejerce el Estado en el plano económico y en el nivel de tecnología y productividad existente, en muchos otros temas de parecida amplitud. Obviamente acá son ejercicios que pues valdría la pena validar con qué rigurosidad se han hecho, ¿no? Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se ha venido planteando reiteradamente
que los niveles de productividad caen en el país, y estos son estudios que se han hecho reiteradamente por el Ministerio de Trabajo. Se han hecho consultorías externas por parte de importantes multinacionales, donde se han evidenciado claramente que la productividad nacional cae generalmente, por ejemplo, los días viernes, o la productividad cae cuando el trabajador tiene una alta carga diaria de trabajo. Inclusive hasta hace pocos días había un proyecto de ley en el Senado que buscaba reducir el número de horas de trabajo en Colombia, eh, de 48 a 40, creo que era la reducción, o más o menos 45. Bueno, realmente no recuerdo cuánto era la reducción, pero estaba basado principalmente en eso, en que se había evidenciado que entre mayor cantidad de horas un trabajador laborara, la productividad era menor. Uno pensaría que entre más tiempo esté un trabajador en su puesto de trabajo, va a producir más, pero realmente se ha evidenciado bajo estudio científico que realmente un trabajador que trabaje unas horas adecuadas puede llegar a alcanzar máximos niveles de productividad. Incluso llegar a tener que trabajar más tiempo hace que en algunas ocasiones la productividad sea mucho menor que trabajar, digamos, que un tiempo superior. Vamos a traducir tal vez esto a unidades numéricas. Imaginémonos una línea de producción de tenis, donde encontramos que los días lunes esa línea de producción hace 50 pares de zapatos, el martes también 50, el miércoles 50, el jueves, perdón, ya bajaron a 40, el día viernes apenas hicieron 30 y el día sábado en ese medio hicieron 10. Es realmente significativo la disminución que hay en los últimos días. Esto se debe a ya distracciones en el trabajo, cansancio, rotación del personal debido a incapacidades y demás. Se han hecho estudios, como lo digo, por ejemplo, en donde esa misma línea de trabajo pasó a trabajar únicamente durante los 5 días de la semana sin trabajar el sábado, y se evidenció que lunes trabajaban 50, martes 50, miércoles 50, jueves 50 y viernes 50. Si hacemos ese cálculo nos va a dar que efectivamente la productividad era mayor que trabajar un día sábado. Bien, entonces esos son los resultados que se evidencian en la medición de productividad, que es uno de los ejercicios que se desarrollan dentro del análisis de la estructura económica del país, pero que realmente en Colombia tal vez sí han hecho los ejercicios, pero no se ha dado un adecuado seguimiento a ese ejercicio. Principalmente porque, por ejemplo, ese tipo de políticas y ese tipo de proyectos de ley están un poco más encaminados en establecer o colar por allí algunas modificaciones, por ejemplo, en la estructura contractual de la nación, más allá que orientarse a que el trabajador trabaje menos. La población. La población, para una empresa, los criterios más importantes son ahorrar en la hora, perdón, de tomar decisiones, la cantidad de población y su edad, el nivel educativo y los salarios. Y esto es importante para la estructura económica del país porque las empresas multinacionales se fijan en eso puntualmente a la hora de invertir en un país. Por ejemplo, la cantidad de población. Y esto no necesitamos irnos muy lejos para tratar de entenderlo claramente. Imaginémonos que ustedes tienen el dinero para poner una empresa de jeans y han evidenciado que, o bueno, pueden colocarla en Bogotá, o pueden colocarla en Florida Blanca, o pueden colocarla en Pamplona, Santander. Pues sencillamente por el número de población será mucho más interesante colocar la fábrica de jeans en Bogotá, porque en Bogotá ustedes tienen 8 millones y medio de potenciales consumidores, mientras que en Florida Blanca tal vez sean unos 300.000 potenciales consumidores, y en Pamplona no sé, sean por ahí unos 200.000 potenciales consumidores. Hay un número significativo que los lleva a ustedes a incentivarse a colocar esa tienda o esa fábrica de jeans en Bogotá, que es por el número de potenciales compradores que le pueden comprar ese producto.
Además, el nivel educativo también resulta ser algo significativo, porque si ustedes necesitan un personal calificado, será mucho más fácil que ustedes encuentren ese personal eh, em, calificado y con competencias en la ciudad de Bogotá que en las demás ciudades. Obviamente eso no quiere decir que no existan, ¿no? Pero si ustedes seguramente lanzan una oferta de trabajo para un personal con ciertas características, pues posiblemente se postulen unas 20 personas a ese cargo, mientras que en las otras ciudades ese número se reduzca tal vez a dos o tres nomás, precisamente por la cantidad de población que existe. Y los salarios, obviamente, también esa mano de obra calificada, al tener una menor oferta en otras ciudades, puede que sea una mano de obra pues mucho más costosa, mientras que en una alta población hace que pues ese número de ofertas sea aún mucho más alto, y al existir una mayor oferta de un personal calificado, pues su costo puede que se disminuya. Son elementos que comúnmente ven las organizaciones. Una organización siempre va a estar interesada en llegar a un mercado en el cual precisamente exista una gran cantidad de consumidores o de potenciales consumidores, eh, y donde sus costos no sean tan altos o significativos. Por ejemplo, yo hace algún tiempo les comenté en la sesión sincrónica de bienvenida que había trabajado en la organización multinacional Despegar.com, y recuerdo que cuando yo recién inicié en mis labores en esa empresa, una de las preguntas que me surgió era por qué de un momento a otro Despegar había tomado la decisión de centralizar su equipo de operaciones acá en Colombia, porque realmente existían, de igual forma, o sea, en todos los países hay oficina de Despegar, pero eh, se decidió centralizar los equipos grandes de operaciones en Colombia. Se cerró la oficina, no es que se haya cerrado la oficina, pero se redujo la oficina de México, por ejemplo, inclusive la de Argentina. Se disminuyó también el equipo de operaciones en Chile, en Ecuador, en Perú, y todo eso se centralizó en Colombia. Llamó la atención precisamente eso, y yo consulté cuál era la razón por la cual eh, se había tomado esa decisión estratégica por parte de la empresa. Nos lo vendieron de una manera muy bonita, diciéndonos que principalmente se tomaba esa decisión debido a que el acento colombiano, al ser un acento, podría decirse que neutro, pues aplicaba para todas las regiones. Y además de eso, el trato que tiene el colombiano de hablar de usted es una forma de hablar muy respetuosa, algo que les gustaba mucho a, a los diferentes clientes que tenía Despegar en toda Latinoamérica. Pero realmente esa no era la razón. Realmente la razón era que contratar personal acá en Colombia era muchísimo más barato que contratarlo en otros países. Inclusive cuando la organización empezó a contratar acá en Colombia, su salario, el salario por el cual estaba contratando esa organización era un 30% por encima del salario mínimo que estaba en el país. Y de todas maneras ese era el salario más bajo que tenía Despegar en toda la región Latinoamérica. Y estaba 30% por encima del salario mínimo. Aún así. Y aún así le salía mucho más barato centralizar la operación acá en Colombia y no tenerla regada por cada uno de los países. Eso entonces es un elemento importante también para la región, para el país. El nivel salarial que puede llegar a incentivar la inversión extranjera o la inversión de multinacionales en una economía de un país particular. Ahora bien, estaría por allí también el comentario que en su tiempo decía Pepe Mujica, ¿no? Recordemos que él mencionaba que estaba en esa guerra interna, ¿no? Entre seleccionar la opción de que se disminuyera el salario mínimo del país por un instante, y eso permitiría que organizaciones internacionales se interesaran en ingresar
al país a competir, You are currently the only person in this y conference. por otro lado el mantener esa una economía alta, favorecer al trabajador, pero eso cerraría las puertas a que organizaciones internacionales se decidieran a participar o se decidieran a eh, ingresar a la economía de esa nación. Ahora bien, ¿cuál es la población y los sectores del país? Principalmente, ¿cuáles han sido los enfoques que ha tenido la economía colombiana a lo largo de la historia? Hace muchos años, estamos hablando de la década de los 70, nuestro perfil siempre fue agropecuario, ¿no? En cierta manera, somos un país muy rico en recursos naturales, un país en el cual pues uno escucha el dicho de que acá lo que se siembra se da, ¿no? Entonces la agricultura siempre fue un motor que ha movido a la nación. Eh, el país ha sido capaz de producir todo lo que desee, ¿no? Ahora bien, últimamente nosotros hemos identificado esa problemática que tiene el país de no proteger a los cultivadores o al productor nacional, ¿no? Cuando establecemos tratados de libre comercio donde compramos productos internacionales que por ahí no tienen la misma calidad, que están desarrollados a partir de ejercicios industrializados acelerados para su producción, pues vienen a competir con precios muy bajos en nuestro país, y eso hace que quiebre sencillamente el productor nacional. Esto ha sucedido históricamente con muchos apartados de la economía. Si bien, eso sí, nuestro país ha tenido un gran potencial en el aspecto, en el apartado de servicios, y la industria, aunque ya los gráficos que están allí están un poco desactualizados realmente, porque al día de hoy, cuando ha pasado mucho tiempo después de ese 2007 que nos permitimos realizar el comparativo, perdón, en estos gráficos, pues la industria ha perdido mucho más, ¿no? La industria en el 2007 podíamos identificar un 16%, había pasado de un 21% en 1970, cuando aún teníamos industrias nacionales productivas, competitivas, que fabricaban obviamente los elementos básicos para el consumo nacional. Pues al 2007 ya habíamos bajado a un 16%, es decir, se había efectuado una disminución del 5% en la producción nacional, y hoy en día, más grave aún, nos enfrentamos a que la industria nacional ha bajado los dos dígitos, está por debajo del 9%. Hace un par de años hubo pues esa gran y triste noticia de que precisamente la economía, la industria, perdón, dentro de la economía nacional había bajado de los dos dígitos. Principalmente se ha centrado la economía colombiana en los servicios sí se han potencializado desde el inicio de los 2000 por los bajos costos de contratación que se han establecido a nivel nacional. Obviamente eso ha precarizado mucho la contratación en nuestra nación, pero ha permitido que se interesen desde diferentes latitudes el interés por invertir en nuestro país, en poner centrales de trabajo con mano de obra barata. Como les acabo de anunciar, la organización donde yo trabajé, pues habían unos cargos que sencillamente era muy barato contratar el personal acá en nuestro país. En contratarlo en otro país salía el doble o en algunas ocasiones hasta el triple de caro, entonces en Colombia salía mucho más barato, y eso hacía que esas organizaciones se centraran en nuestra nación. Estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, de servicios como los contact center, perdón, como Alus, Conecta, Teleperformance, que han sido organizaciones que pues identificaron precisamente eh, esa oportunidad de centralizar su planta de trabajo en nuestra nación. Ahora bien, uno de los elementos que ha crecido significativamente, sí, en nuestro país es la construcción. Como podemos ver, eh, en 1970 tan solo contaba con el 4%, en el 2007 contaba con el 8%, y ya sabemos que hoy en día ese apartado de la economía es uno de los que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años,
puntualmente el año pasado, durante la pandemia, se hablaba de que era necesario abrir la construcción porque era uno de los apartados de la economía del país que impulsaba precisamente toda la estructura económica. Es un apartado de la economía que ha superado los dos dígitos ya, y junto con la minería y todos los eh, todos los aspectos económicos encargados de la explotación de recursos minerales, pues han generado también un movimiento significativo dentro de la estructura nacional, ¿no? Principalmente pues lo que es la explotación de crudo y gas, aunque ya con una disminución realmente significativa. Podemos decir que por allí en los años 2012, 2013 más o menos, hubo, por decirlo de alguna manera, un auge significativo de la explotación de petróleo y gas en, en Rubiales, con la organización Pacific Rubiales en su momento. Yo tuve, por ejemplo, varios compañeros que se fueron a trabajar a Pacific Rubiales y todos escuchábamos la misma historia. Eran compañeros que se iban de trabajo, tenían que trabajar durante 21 días seguidos y después tenían 7 días de descanso. De un momento a otro, como ya ustedes lo saben, el precio del petróleo cayó e hizo que muchas organizaciones quebraran. Dentro de esas, Pacific Rubiales fue una de las organizaciones que cerró su operación. Campo Rubiales fue vendido a Ecopetrol. Y hoy en día Ecopetrol pues se mantiene con una gran participación del Estado en su estructura financiera, pero pues de cierta manera aún se ve frágil frente a esos diversos cambios que se pueden llegar a presentar dentro de el precio del petróleo a nivel mundial. Bien. Ahora bien, la incidencia que tiene el Estado dentro de la economía. Y es que las decisiones políticas, como lo he tratado de hacer entender a lo largo de esta sesión, pues repercuten directamente en el comportamiento normal de la economía del país. Cuando un gobierno toma la decisión de modificar las leyes laborales, cuando un gobierno toma la decisión de ajustar el salario mínimo en un país, de acuerdo a lo que he mencionado yo con anterioridad, pues eso repercute directamente en los resultados que tiene la economía nacional. El hecho de hacer esos cambios puede representar que inversores externos se interesen o no se interesen en invertir en el país. Y esa actividad puede conllevar a que sencillamente se pierda o se gane interés de inversión en la nación. Entonces es realmente significativo e importante las decisiones que se tomen. Todo esto obviamente evaluadas de manera importante, significativa, de datos que se tomen de acuerdo al comportamiento nacional que comúnmente pues, se tiene, ¿no? Algo que yo siempre resalto es que un país puede tener eh, un atractivo desde el punto de vista económico, pero todo ese atractivo va a depender de los lineamientos o de las políticas que se puedan llegar a establecer por parte del gobierno. Por ejemplo, Venezuela tiene el mayor atractivo mundial que puedan imaginarse, ¿no? Las grandes reservas de petróleo que tiene el país, reservas que superan a cualquier otro país a nivel mundial, pero obviamente sus decisiones políticas pues han llevado a que ese interés no genere, no desarrolle o no permita que pueda llegar a alcanzarse esas niveles de atractividad para inversores internacionales. Las políticas públicas en Colombia no son tan volátiles como en países de América Latina, por ejemplo como Bolivia, como Venezuela, y responden a la coyuntura económica, lo cual es deseable. Las decisiones políticas en Colombia son apenas promedio a las que se presentan en países eh, en proceso de desarrollo, en vía de desarrollo, que realmente pues es una utopía que no logramos identificar, ¿no? Eh, yo les hago la reflexión a cada uno de que se ponga a pensar en qué país fue o ha sido considerado como un país en vía de desarrollo y finalmente ha sido
considerado de un momento a otro, en qué momento ha salido de ese estatus de en vía de desarrollo a ser un país desarrollado. Finalmente hablemos del balance fiscal. Esto vamos a tener en cuenta el nivel de importaciones y de gastos y de egresos que genera el Estado. Obviamente el Estado genera unos gastos, se financia a partir de impuestos, de la atribución que se da por parte de los miembros del país, también a partir de la financiación de las empresas públicas, y los gastos se dan precisamente a partir del manejo que dan los políticos del dinero público. Cuando existe números positivos, cuando el nivel de ingresos supera el nivel de ganancias, hablamos de un superávit fiscal, y cuando eh, el número de egresos o los gastos superan el número de ingresos, hablamos de un déficit fiscal, ¿no? Algo a lo cual nosotros ya estamos acostumbrados en nuestro entorno económico nacional, ¿no? Sabemos que comúnmente vamos a encontrar déficits fiscales, como por ejemplo el que tenemos ahora, que permitirá el desarrollo de una nueva reforma tributaria para tapar un hueco de unos 25 billones de pesos que, si no estoy mal, en este momento se deben. Algo interesante es algo que se expuso ayer en noticias, que es esos beneficios tributarios que le da el gobierno a algunas empresas, a algunos sectores económicos, que pues si no se dieran, permitirían que anualmente el país tuviese en cartera 90 billones de pesos, es decir, aumentaría significativamente el dinero que tiene el Estado. Pero sencillamente son prebendas que les han dado algunos apartados económicos del país, donde seguramente existen o están empresas que han financiado las campañas políticas de esos políticos que hoy en día pues tienen protegidos a esos sectores económicos de impuestos. Bueno, hablando sobre el conflicto armado colombiano, sencillamente es realmente significativo cómo cuando existe un cambio en las políticas de la nación frente a lo que es el conflicto armado, pues puede llegar a representar un mayor atractivo no para el país. Obviamente hace algunos años ningún inversor extranjero quería invertir en un país que se encontraba en un conflicto armado, que estaba en guerra, que pues podía representarle en cualquier momento eh, afectaciones a su planta física, atentados terroristas y demás. Y cuando se firma un tratado de paz, pues eso llevó en su momento a incentivar a muchos inversores extranjeros a fijarse en el país, a darse cuenta de las oportunidades que existían en la nación. Bien. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a la temática que estaba planeada para el trabajo del día de hoy. Les recuerdo que si tienen cualquier duda o cualquier inquietud me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos encontrando de nuevo en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.